Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 16. Hermanos, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, si no solo el espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo. Salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Por eso, estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este momento de reflexión exploraremos 2 pasajes bíblicos que nos hablan de la importancia de la sabiduría espiritual y la necesidad de estar preparados para el encuentro con el Señor. En la primera lectura, el apóstol Pablo nos lleva a un viaje a las profundidades del conocimiento de Dios y la sabiduría divina. Nos recuerda que el ser humano por sí mismo no puede comprender plenamente a Dios. La sabiduría de Dios es un misterio que va más allá de la capacidad humana. Sin embargo, en su gracia, Dios ha revelado este misterio a través de su Espíritu. Pablo enfatiza la necesidad de tener el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos conecta con la mente de Dios. Sin el Espíritu, estamos limitados a la sabiduría y el conocimiento humano, que son inherentemente limitados. Pero con el Espíritu Santo, morando en nosotros, tenemos acceso al conocimiento divino. Esto nos permite entender y experimentar la verdad espiritual en un nivel profundo. Pablo nos habla del discernimiento espiritual, que es un regalo que viene a través del Espíritu de Dios. Esto no se refiere
a la habilidad de resolver acertijos o adivinanzas, sino a la capacidad de discernir y comprender las cosas espirituales. Es la capacidad de ver más allá de la superficie de las Escrituras y comprender su significado profundo. El discernimiento espiritual es una necesidad para todos los creyentes, ya que nos ayuda a comprender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo habla de la mente de Cristo. Es el conocimiento de Dios, revelado por el Espíritu Santo, que está al alcance de los creyentes. Esto significa que como seguidores de Cristo, podemos entender y aplicar el pensamiento divino en nuestras vidas. La mente de Cristo nos lleva a una profunda intimidad con Dios, donde su sabiduría y conocimiento guían nuestros pensamientos y acciones. El apóstol Pablo destaca la locura de la cruz. Para el mundo, la cruz es un escándalo y una locura. Pero para los creyentes es la manifestación suprema de la sabiduría y el poder de Dios. La cruz revela el amor y la gracia de Dios de una manera que el mundo no puede comprender. A través de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios demuestra su sabiduría al reconciliarnos consigo mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestras vidas? En primer lugar, nos recuerda que nuestra relación con Dios es posible gracias al Espíritu Santo. El Espíritu nos permite conocer y entender a Dios en un nivel profundo. Por lo tanto, debemos cultivar una vida de oración y búsqueda constante del Espíritu. En segundo lugar, necesitamos buscar el discernimiento espiritual. Este es un don precioso que nos permite comprender las Escrituras y aplicar su verdad en nuestras vidas. Al orar y estudiar la palabra con un corazón abierto, el Espíritu Santo nos guiará en el discernimiento espiritual. Finalmente, debemos abrazar la mente de Cristo y la sabiduría de la cruz. Esto significa que debemos vivir vidas centradas en el amor, la gracia y el servicio a los demás. La sabiduría divina no se trata de conocimiento intelectual, sino de vivir de acuerdo con los principios divinos en nuestra vida diaria. En esta lectura, el apóstol Pablo nos lleva a las profundidades de la sabiduría divina. Nos recuerda que a través del Espíritu Santo tenemos acceso a la mente de Cristo y podemos comprender las cosas espirituales. La sabiduría divina se manifiesta en la locura de la cruz, donde Dios revela su amor y su gracia de una manera que el mundo no puede entender. Que este pasaje nos inspire a buscar una vida llena del Espíritu, a cultivar el discernimiento espiritual y a vivir de acuerdo con la mente de Cristo. Que la sabiduría divina sea una luz que guíe nuestros pasos y transforme nuestras vidas. El Evangelio de hoy contiene lecciones esenciales sobre la preparación y la vigilancia en la vida cristiana. Jesús utiliza la imagen de 10 vírgenes que esperan al esposo para ilustrar verdades espirituales cruciales. Antes de adentrarnos en la parábola en sí, es importante comprender el contexto en el que Jesús la presentó. Jesús había estado enseñando a sus discípulos sobre el fin de los tiempos y su segunda venida. La parábola de las 10 vírgenes se encuentra en continuidad con estas enseñanzas. Representa la necesidad de estar preparados para la venida de Cristo y el juicio final. La parábola nos presenta a 10 vírgenes que tomaron lámparas y salieron al encuentro del esposo. Estaban esperando su llegada para celebrar su boda. 5 de ellas eran prudentes y tomaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no llevaron aceite adicional. Cuando el esposo se retrasó, todas las vírgenes se durmieron. Pero a medianoche se anunció la llegada del esposo. Entonces, todas las vírgenes se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Las insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se estaban apagando y pidieron aceite a las prudentes. Sin embargo, estas últimas se negaron, temiendo que no hubiera suficiente aceite para todas.
Mientras las insensatas fueron a comprar más aceite, llegó el esposo, y las vírgenes prudentes entraron con él al banquete de bodas. Cuando finalmente llegaron las insensatas, la puerta ya estaba cerrada. A pesar de suplicar que se les permitiera entrar, el esposo las desconoció. Este evangelio nos advierte sobre la necesidad de estar vigilantes y preparados para la venida de Cristo. Así como las vírgenes prudentes estaban listas con aceite adicional, debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Señor en cualquier momento. El hecho de que el esposo se retrasara representa la incertidumbre de la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo ocurrirá, por lo que debemos estar siempre listos. El aceite en las lámparas es un símbolo del Espíritu Santo y la vida espiritual. Las vírgenes prudentes tenían suficiente aceite, lo que representa una vida llena del Espíritu Santo. Debemos nutrir nuestra relación con Dios y mantener nuestras lámparas encendidas con una fe viva y una relación continua con Cristo. Las insensatas buscaron aceite en el último momento, pero llegaron demasiado tarde. La parábola nos advierte que no podemos posponer nuestra preparación espiritual hasta el último momento. La respuesta del esposo a las vírgenes insensatas es un recordatorio de la triste realidad de la exclusión eterna de la presencia de Dios. Debemos tomar en serio nuestra relación con Él y no dar por sentada la gracia y la misericordia que se nos ofrecen. Hermanos, mantengamos nuestras lámparas encendidas a través de la oración y la lectura constante de la palabra de Dios. Esto nutrirá nuestra relación con Dios y nos mantendrá alerta a su voluntad. Busquemos un mayor crecimiento en el Espíritu Santo. Debemos estar llenos de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. No dejemos que la incertidumbre del futuro nos atrape en la negligencia espiritual. La salvación es un regalo de Dios que se nos ofrece en Cristo Jesús. Aceptémosla hoy y vivamos en la plenitud de su gracia. No podemos dejar que el arrepentimiento y la preparación espiritual se pospongan indefinidamente. La vida es frágil y efímera, y no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Queridos hermanos, este Evangelio nos llama a estar preparados, a ser vigilantes y a mantener nuestras lámparas encendidas. Debemos nutrir nuestra relación con Dios y no postergar la preparación espiritual. Recordemos que la venida de Cristo es incierta y debemos estar listos para encontrarnos con Él en cualquier momento. Estas lecturas nos llaman a vivir vidas de sabiduría y fe, siempre preparados para el encuentro con Cristo. La sabiduría espiritual, que proviene del Espíritu de Dios, nos capacita para comprender y discernir las verdades divinas. Nos permite ver el mundo desde una perspectiva eterna, valorando lo que Dios valora. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y la gracia para vivir de acuerdo con estas verdades. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por la sabiduría que nos ofreces a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a buscar esta sabiduría divina en todas las áreas de nuestras vidas. Permítenos entender las verdades espirituales y discernir tu voluntad en todo momento. Señor, también te pedimos que nos ayudes a estar siempre preparados para tu venida. Que nuestra fe sea constante, nuestra oración sea ferviente y nuestra vida refleje tu amor y tu justicia. No permitas que la negligencia o el descuido nos alejen de ti. En lugar de ello, guíanos hacia una vida de vigilancia y preparación. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.